Iglesia, Dios les bendiga, feliz noche. Es una alegría poder encontrarnos con ustedes nuevamente. Acaba de mandar yo un mensaje diciéndole, bueno, ya es tiempo de que se desconecte un poquitico de sus otras cosas. Así como hay tiempo para que miremos noticias y televisión, debe haber un tiempo para que escuchemos palabra. Veía poca gente conectada ahorita en el canal y da un poquito de tristeza, pero bueno, seguimos trabajando por 1, por 100, por 1000, por 500, por 2, por 5, por los que sean. Aquí estamos al frente, dándole la gloria al Señor y respondiendo con la tarea que el Señor nos delegó, la tarea que el Señor nos puso, y es poder llevar y compartir la palabra. Quiero empezar con una historia muy sencilla. Quiero empezar con una historia que me deja una lección de vida y espero que lo haga también para usted. En 1800 nació un hombre que años más tarde transformaría el modo de ver la movilidad. Un hombre que nació en un hogar muy sencillo, muy humilde, un hombre que se quebró muchísimas veces, un hombre que estuvo en la cárcel porque a causa de sus muchas quiebras quedó debiendo mucho dinero, y esto ocasionó que sus deudores hicieran que él estuviera en la cárcel un par de veces. Sin embargo, salió, siguió batallando, se volvió a endeudar para poder sacar adelante su proyecto. Este hombre falleció en 1860, solamente vivió 60 años. Pero antes de morir, escúcheme muy bien, desarrolló una técnica que permitió vulcanizar el caucho y se inventó las llantas. Este hombre se llamó Charles Goodyear. Pero hay algo curioso en esto. Fue un hombre que, a pesar de que tuvo muchos fracasos en la vida, nunca vivió atemorizado. Nunca. Y con decirle algo todavía más cruel, más difícil, más fuerte de la vida de Charles Goodyear, él nunca pudo ver su invento desarrollarse, ni multiplicarse, ni masificarse. Fue otra persona, un señor de apellido Signifred, algo así, el que 38 años después, escúcheme bien, 38 años después de su muerte, pudo masificar el invento de Charles y creó una empresa llamada Goodyear. Y la creó no con el nombre de él, sino con el nombre de aquella persona que había desarrollado la técnica de vulcanizar el caucho. La creó en honor a Charles Goodyear, 38 años después de su muerte. Yo quiero decirle algo. Hay una pandemia peor que el COVID y se llama miedo. Hay una pandemia peor que un virus que anda por el aire, y es que la gente ande con miedo para todo. La gente tiene miedo de salir, la gente tiene miedo de relacionarse, la gente tiene miedo de lo que viene, la gente tiene miedo de la economía, la gente tiene miedo de la política, la gente tiene miedo, en la casa viven con miedo, al mundo viven con miedo, y se está generalizando el miedo. Amén. Pero el miedo es una pandemia que nace en el corazón de las personas, que nace, escúcheme, se origina en el hogar. Amén. El miedo se origina en las casas, el miedo se origina en la intimidad de los hogares. Ahí se origina el miedo. Porque si hay en las casas personas capaces de afirmar sus hijos, capaces de afirmar su familia, el miedo no tiene por qué invadir el corazón de ninguna persona. Pero desafortunadamente, las situaciones que vivimos en la casa, las situaciones que vivimos en familia, están haciendo que el miedo sea una constante, que el miedo sea una cotidianidad, que el miedo ya no sea algo esporádico, sino que estamos viendo cómo personas, como niños y adolescentes crecen con miedo. Si nosotros no podemos darles seguridad en la casa, ¿a qué van a salir a enfrentarse al mundo? Yo le pregunto. Si nuestros hijos viven con miedo en la casa, si nuestro hogar, si nuestro entorno vive con miedo de lo que solamente pasa en el hogar, imagínense lo que pueden sentir saliendo de la casa, estando fuera del hogar. Sería una locura. Sería una locura. Y hoy la gente vive con miedo. Hoy la gente vive atemorizada. Y peor aún, tenemos miedo aún de las personas que viven con nosotros, por Dios. Entonces hay niños que le tienen miedo al papá. Hay niños que le tienen miedo a la mamá. Hay niños que le tienen miedo a la casa. Hay niños que le tienen miedo a muchas situaciones de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como padres permitimos que hijos crezcan con miedo?
¿Por qué nosotros no somos capaces de ofrecerles la seguridad, de darles a ellos la certeza de saber que las cosas quizás no van a ser perfectas en la vida, pero que habrá un papá, una mamá dispuestos a pelear batallas por ellos? ¿Cuál es el papel entonces? El mundo está lleno de miedo, y por eso quise traer esa historia de Charles Goodyear. De fracaso en fracaso, nunca vio su proyecto dar a luz, nunca vio su proyecto masificarse. Quizá murió pensando que ese invento no trascendería, pero trascendió. Venció el miedo, venció los temores, venció el temor a fracasar. ¿Sabe una cosa? A veces fracasar es parte de la vida, fracasar es parte de lo que Dios tiene para enseñarnos. Y muchos tendremos que estrellarnos muchas veces en la vida hasta que nos quede aprendida la lección. ¿O cuántas veces tendrá que caerse un niño mientras aprende a caminar? Muchas, muchas, iglesia, muchas. Y la verdad, quiero decirle algo, me indigna ver una iglesia miedosa. Me indigna ver una familia miedosa. Me indigna ver una juventud llena de miedo, llena de temor, pensando que no van a poder realizar sus sueños, pensando que si se quedan en Colombia, sus sueños no van a hacerse realidad. Perdón, hello. Hay más de 40 millones viviendo en este país que han podido realizar sus sueños. ¿Por qué usted no? ¿Acaso usted es extraterrestre? ¿O es que quizá el oxígeno de este planeta no le sirve, de este país no? Que esto no es Avatar. Pero vivimos con ese miedo. Ay, yo de pronto fracaso. Ay, de pronto me va mal en la vida. Ay, es que de pronto yo salgo y ay, yo como que mejor no, como que no hago, como que no empiezo, como que no hablo, como que mejor no digo nada, porque ay, ¿y qué va a pasar? Que pase lo que tenga que pasar. ¿Sabe que mi suegra tiene un dicho? Se lo aprendí hace muchos años. Ella dice: que tiemble el palo y que caiga lo que esté suelto. Hay personas llenas de miedo en los hogares. Es que, y si de pronto, ay, ¿qué va a pasar? Que pase lo que pase. ¿Cuál es el problema? Si pasa, es porque no era. Es que de pronto se acaba. Pues que se acabe. Pero no es vida tener que vivir con miedo. El Señor no nos llamó a vivir con miedo. El Señor no se fue a una cruz, no se sacrificó en la cruz para que usted y yo hoy vivamos llenos de temor y llenos de miedo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está escrito en la Biblia? ¿Por qué nosotros, saben? No solamente a veces pisoteamos la sangre de Jesús, que fue derramada redimiendo mis pecados, mis enfermedades y dándome libertad, sino que a través del pecado, sino que también la pisoteamos y anulamos la sangre. ¿Sabe cuándo? Cuando vivimos llenos de temor por personas naturales como usted y como yo. Yo quiero que usted tenga eso en su corazón hoy. No lo estoy instando a la rebeldía, por favor. Quiero que conserve el contexto de lo que le estoy hablando. Lo estoy llamando, o la estoy llamando a usted a que reflexione. Si usted es una persona que vive llena de miedo, quiero decirle con mucho amor y mucho respeto que quizá Dios no está en su corazón. Si el Señor estuviera en su corazón, su miedo estaría a los pies de la cruz, no en el corazón suyo. Nosotros no podemos seguir viviendo pensando que las cosas van a salir mal. Nosotros no podemos seguir viviendo pensando que las cosas están diseñadas para que nos vaya mal. La palabra dice en el libro de Salmo 118:6, no lo busque, no se preocupe, yo solo quiero leer. Salmo 118:6, se lo leo en Nueva Versión Internacional. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?, pregunta David. ¿Qué me puede hacer un simple mortal sabiendo que el Señor está conmigo? ¿De cuál Dios hablamos? ¿De cuál Dios podemos pensar, creer, predicar o sencillamente tener fe? Si usted vive lleno de miedo, llena de miedo por Dios, sabe que nosotros mismos somos los que envalentonamos el temor. Nosotros mismos somos los que le decimos al espíritu de temor: ven, llénate conmigo, ven.
toma control de mí, apodérate de mí, no hay problema. Nosotros mismos alimentamos ese demonio, alimentamos ese monstruo llamado miedo, cuando debiese ser lo contrario. En lugar de alimentarlo, en lugar de empoderarlo, debiésemos estarlo reprendiendo y debiésemos estar combatiéndolo. Pero no, al revés. Nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor. Aún los discípulos, teniendo a Jesús con ellos. No sé si usted recuerda ese pasaje que está en el libro de Marcos, en el capítulo 6, verso 49 y 50, donde los discípulos estaban llenos de miedo. Oiga, acababan de ver a Jesús predicar, acababan de ver a Jesús haciendo milagros, acababan hace un par de minutos o quizá un par de horas, acababan de ver a Jesús haciendo una obra gloriosa y estaban llenos de miedo entre esa barca, llenos de temor ahí. ¡Ah! Y todavía más miedo sintieron cuando en medio de la oscuridad ven a alguien caminar sobre las aguas. La palabra dice: los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Escúcheme bien, es lo que está diciendo la palabra. Nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo por lo que viene, por lo que vemos, perdón. Por lo que vemos, por lo que nuestros ojos naturales están observando. Y el miedo anula la fe completamente. El miedo echa la fe para la porra. El miedo saca la fe corriendo. El miedo anula cualquier sueño. El miedo anula cualquier expectativa. El miedo anula absolutamente todo. El miedo no nos deja funcionar como creyentes que debemos funcionar y ser. ¿Hasta cuándo vamos a vivir llenos de miedo y de temor? Hoy la gente tiene miedo a casarse. Hoy la gente tiene miedo a tener hijos. Hoy la gente tiene miedo a tener empresa. Hoy la gente tiene miedo a salir a pasear. Hoy la gente tiene miedo a salir a encontrarse en un bus con alguien o en un taxi con alguien. Tenemos miedo por todo. Y peor aún, tenemos miedo aún de las personas que viven con nosotros. Debe ser muy frustrante llegar a mi casa y sentirme más seguro en la calle. Debe ser muy triste que las personas que viven conmigo sientan temor de mí. ¿En qué me he convertido yo? Nos convertimos como en Goliat. Porque si usted recuerda la palabra, cuando Israel hablaba de Goliat, ¿qué pasaba? Se tullían del miedo. La palabra lo dice muchas veces, se lo voy a leer en un momento. Cada vez que alguien decía, es que viene el gigante de los filisteos, miedo, miedo, miedo. Esa es la palabra. Uy, viene el gigante, ay, viene Goliat, ay, vienen los filisteos, ay, qué miedo. Todo era miedo. Todo era miedo. Y así nos quiere ver Satanás, llenos de miedo, llenos de temor, allá acurrucados en una esquina sin querer hacer nada por nosotros ni por los que están a nuestro alrededor, porque todo es miedo. Cuando Jairo busca a Jesús, la palabra dice que el Señor le dice a Jairo: no tengas miedo, cree nada más. Cuando Jairo viene y le dice: Señor, mi hija murió, no tengas miedo. No tengas miedo, cree nada más. Lucas 8:50. No tengas miedo, cree nada más. Mi pregunta es: si tanto amamos al Señor, ¿por qué vivimos llenos de miedo? Y aquí quiero tocar el tema principal. Esa era la introducción. Ahora más de uno ya desesperado diciendo: ay, el pastor se va a demorar y ya va a empezar Rafael Orozco. Allá acabó, menos mal. Mire, la palabra dice lo siguiente. Cuando nosotros vamos al libro de Samuel y empezamos a ver las primeras
los primeros pasitos de David como guerrero, mostrando lo que él era, encontramos que el primer gran reto de David fue enfrentarse a Goliat. Ok. Pero no solamente el primer reto de David fue pararse a pelear y a vencer al Goliat. El verdadero reto de David fue vencer el miedo que Goliat producía en el pueblo. Ese fue el primer reto. Porque aún sin tener temor David de enfrentarse a Goliat, todo el pueblo sí tenía miedo. Y como todos tenían miedo, nadie quería pararse a enfrentar al Goliat. Nadie quería hacerlo, porque todos vivían con miedo. Y como todos vivían con miedo, no había una persona que se parara a decir ya no más. ¿Y sabe que a veces en los hogares hace falta eso? En los hogares a veces hace falta que alguien se pare a decir eso está mal, ya no más. No más. Y yo le quiero invitar a que usted piense en algo. Analice lo que le quiero decir. Si las cosas en su hogar van como el cangrejo, de para atrás, algo tiene que estar pasando dentro del hogar. Algo no está funcionando correctamente dentro del hogar. Algo está fuera de lugar dentro de la casa. Pero el problema no es que está fuera de lugar. El problema es que muchas veces el mismo miedo con el que vivimos dentro de las casas impide que nosotros nos paremos en la brecha, que nos paremos al frente como se paró David a retar al Goliat. Y el miedo nos arrodilla. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que producía hablar de ese Goliat, de ese gigante. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 10. Está Goliat retando al pueblo. Está Goliat queriendo desencajar al pueblo. Ojo, eso es lo que hace Satanás. Satanás a ti te muestra todos los contras, de tal manera que tengas tanto miedo que no tomes ninguna decisión. Dice, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Solo escuchándolo tuvieron miedo, tuvieron temor. No querían enfrentar lo que venía por delante. Tenían temor de pararse al frente del gigante del filisteo y decirle no más. Y así hay muchas familias teniendo temor, teniendo miedo en sus casas de enfrentar gigantes. ¿Cuál es el problema de tener miedo de enfrentar gigantes? Primero, ese gigante siempre va a desafiarte, siempre te va a llevar al límite, siempre te va a llevar al extremo, siempre va a querer llevarte hasta lo más que tú puedas. Siempre ese miedo, ese gigante te va a acorralar de tal manera que vas a perder la capacidad de reaccionar. Te anula. Porque mire lo que hacía el gigante. El gigante le dijo: denme un hombre que pelee conmigo. Páseme en uno, póngame en uno aquí al frente que sea capaz de pelear. Pero Satanás tiene tan gobernados muchos hogares que tiene a todos en el hogar anulados. Ninguno dispuesto a pararse a pelear contra esa miseria, contra la pobreza, contra la escasez, contra el pecado, contra Jezabel, contra Acab. No. Nadie es capaz de pararse a pelear. Nadie es capaz de pararse a batallar. Nadie es capaz de pararse a enfrentar lo que está mal en los hogares, porque el miedo los carcome. Y es lo que Satanás está logrando: acabar hogares a punta de miedo. Mire lo que dice el verso 24 del mismo capítulo, del 17. Uno diría:
Yo le digo a mi esposa a veces en la casa: mi amor, aquí necesitamos un hombre que nos ayude. Cuando hay que hacer algo en la casa, le digo: no, mi amor, necesitamos aquí un hombre. Aquí necesitamos un hombre que venga y nos saque la cara a usted y a mí. Y a veces creo que el enemigo es tan sutil que aún los que tenemos que salir a cubrir somos los encargados de generar temor. Miren lo que dice la palabra, el verso 24, lo tienen en su pantalla. Todos los varones de Israel, escúcheme, alto, stop, paréntesis. Se supone que esos varones de los que estaban en ese versículo eran los que estaban listos, parados en la brecha para salir a sacar la cara por las familias, a sacar la cara por las esposas, a sacar la cara por los hijos, a sacar la cara por Israel. Y mire cómo estaban, dice la palabra: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían miedo. Y tenían miedo. En la versión de nueva, en la NBI, dice: cada vez que los israelitas venían al Goliat, huían despavoridos. Eso logra Satanás: hacer que no enfrentemos los miedos, hacer que no confrontemos las cosas como debemos confrontarlas. El miedo anula la confrontación. Y sabe una cosa, a Satanás tenemos que confrontarlo. ¿De qué manera vamos a pelear batallas y ganar batallas si no confrontamos al enemigo? Si vamos a salir huyendo despavoridos cada vez que nos llenamos de miedo por cualquier situación, ¿de cuál victoria vamos a hablar? ¿Qué vida puede tener una persona que vive llena de miedo y temor? Ninguna. Ninguna. Y el miedo hace que nuestra vida sea miserable. La persona que vive llena de miedo vive una vida miserable. Pero David empezó a cambiar las cosas, porque alguien tenía que pararse en la brecha y enseñarle al pueblo que no podemos vivir con miedo. Por eso se llama esta palabra: viviendo sin miedo, viviendo sin temor a enfrentar los temores, viviendo sin el pánico, sin la angustia que produce enfrentar lo que está mal. Y cada uno, verso 25, miren lo que hace Satanás cuando genera miedo en nosotros. Y cada uno de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Él se adelanta para provocarlo. Hasta que se levantó David y le dijo: un momentico, aquí hay algo que está mal. Y tiene que haber en los hogares un David. Tiene que haber en los hogares alguien que tenga el espíritu de David, el espíritu de batalla, el espíritu de pelear, el espíritu de poner las cosas en orden. Es que el miedo desordena los hogares. El miedo anula los hogares. Y estoy en contra de tener hogares acurrucados de miedo. No, no, no y no. No acepto un hogar acurrucado de miedo. No acepto un hogar allá lleno de temor. Un hogar que no progresa, un hogar que no arranca, un hogar que vive ahí estancado porque todos llenos de miedo y de temor. No más, no más, no más, no más. Es que frustra ver hogares llenos de miedo ahí acurrucados, que no progresan, que no arrancan, que no avanzan. No más, eso no puede continuar así, amados. No podemos seguir dándole el espacio y la brecha a Satanás para que siga teniendo los hogares llenos de miedo y llenos de temor. No más con eso. Eso no puede seguir pasando, iglesia. Eso tiene que acabarse hoy. Tiene que haber alguien como David que se levante en la brecha a decir: aquí hay algo mal y lo vamos a corregir y lo vamos a solucionar y vamos a ponerlo en orden. Pero alguien tiene que levantarse a ponerle orden a los hogares. Alguien tiene que hacerlo. Y David se paró. David se paró en la brecha. David se paró en la brecha. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán a este hombre que venciera a este filisteo?
y quitaré el oprobio, quitaré la deshonra de Israel. Porque, escúcheme bien, y es que cuando David habla, a mí me gusta como David habla. Es que me gusta que no tiene pelos en la lengua, hermano. Vamos a leerlo, podemos colocarlo en NBI, muchachos. El 26 en NBI. Miren lo que dice. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? Quite lo propio. Pero miren lo que dice: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Alguien tiene que pararse en la brecha hoy en su casa a decir: ¿quién se cree el enemigo para seguir teniendo el hogar acurrucado, allá arrumado de miedo? No más. Alguien tiene que pararse a batallar. Alguien tiene que pararse a pelear por su casa, por su hogar. No más miedo en los hogares. No más vivir llenos de temor. No más vivir llenos de angustia por lo que viene mañana o por lo que puede pasar hoy. No más, iglesia. Yo lo insto, la insto a que usted ore sobre esta palabra y le pida al Señor que le revele qué es lo que los tiene llenos de miedo. Y lo que los tenga llenos de miedo, sea algo o alguien, hay que confrontarlo. Hay que enfrentar ese temor. Hay que confrontarla también. Pero los hogares no pueden seguir en esos altibajos, por épocas, arriba, y después, ¿qué tipo de vida es esa? Y habrá gente que se levante. Escúcheme, si usted hoy recibe la palabra y la toma para usted, si usted dice: oiga, hoy yo tomo el espíritu de David sobre mí, Señor, envía el espíritu de David sobre mí, porque hoy quiero pararme en la brecha, Señor, a confrontar lo que me tiene lleno de miedo y de temor, sea lo que sea algo o alguien. Voy a confrontar ese temor, y ese temor hasta hoy va. Es que me da miedo quedarme solo, hasta hoy tendré miedo. Es que me da miedo quedarme sola, hasta hoy tendré miedo. Ay, es que me da miedo cómo va a reaccionar y qué va a decir. Que diga lo que quiera, amados. Y por eso David se paró en la brecha. Y sabe una cosa, en contra de David se paró su propio hermano. Porque puede que de la misma casa alguien le diga: no digan, no, ay, por favor, no, ay, que de pronto pasa algo malo. Hermano, cuando estamos con el Señor, ¿de qué vamos a tener temor? Es que hay que hacer cambios. Hacemos cambios. Ay, qué miedo, y si no funciona, pues no funcionó y aprendimos la lección. Ay, es que fulanito, es que esa persona, ese empleado, ay, es que es el mejor empleado. Ay, y si lo despedimos, ay, pero ¿y quién va a vender? ¿Y quién va a hacer? ¿Y quién va a atender? Ay, pero si se va ese cliente tan importante. Ay, pero es que me paga un año. Ay, no importa, pero como me pide también, que se vaya. Fuera el temor, no más temor. Ya, chao. ¿Es que acaso el Señor no puede traer más clientes o qué? ¿Es que acaso el Señor no puede renovar y traer clientes que paguen bien? Pero como a veces nos gusta, y se lo hablo a los que son empresarios, a veces nos gusta ver los números grandes. Mire, ¿sabe una cosa? Yo me acuerdo tanto. Voy a poner un ejemplo así rápido. Un año me acuerdo tanto que vendimos 1,000 pesos. Ejemplo así. Y de esos 1,000 pesos, escúcheme, nos quedaron 2 pesos. 2 pesos. Y yo recuerdo que hablé y dije: mire, yo propongo que vendamos solo 100 pesos para que nos queden los mismos 2. ¿Cómo se le ocurre? No se puede, porque necesitamos vender. Es que hay que sostener, hay que hacer. Ok. Pasaron los años. Años pasaron. Y la empresa terminó vendiendo 100 pesos para ganarse los mismos 2. El resto era relleno. Pero nos gusta ver el relleno. Nos gusta ver números ostentosos. Ay, nos gusta. Nos gusta que la competencia nos vea. ¿Qué importa la competencia, hermano?
Ay, es que si yo no abro hoy, el que está al frente sí abre y ese vende. ¿Qué vende, hermano? Usted tiene lo suyo. A usted el Señor le entregó una unción. Úsela. Pues que su unción depende de que abra el que está al frente. Miedo. Es que si yo hoy no abro, ay, y si yo no vendo, y si yo no, ay, qué miedo. ¿Miedo de qué? ¿En cuál Dios cree usted, pues? Que podrá levantarse gente en contra de la misma casa. Gente en contra que usted dice, oiga, no puedo creer lo que estoy viendo. Sí, puede pasar. Mire lo que dice la palabra. Verso 28. Leámoslo en NBI, si podemos, chicos, por favor. Eliab, no, en NBI. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso, ¿cómo se puso allá? Dígalo, se fue de su casa. Furioso. Puso bravo. ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y un malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. El hermano ni siquiera fue capaz de preguntar: oiga, ¿qué está mal? ¿En qué estamos fallando? No, el hermano no preguntó nada. El hermano no preguntó, porque al hermano estaba igual, lleno de miedo, igual que el resto. Y el hermano pensaba que a ese Goliat no se le podía vencer, que a ese gigante no se le podía vencer, que el miedo no se podía vencer. Y yo le quiero decir una cosa: puede que los de su casa digan eso es imposible para ellos, para Dios no. Puede que quizá usted tenga un sueño, pero su miedo no lo permite desarrollar. Quizá para el resto es una imposible, para Dios no. Pastor, pero es que si yo hablo, si yo digo las cosas, es que si yo propongo, eso va a ser un caos. Que sea un caos, hermano, pero algo tiene que pasar. Las cosas no pueden seguir iguales. Y David no se paró a esperar a ver si de pronto, oiga, sí, pero oiga, ojalá alguien los tumbe, ojalá alguien se le enfrente al Goliat. Y a veces en la casa nos pasa lo mismo que le pasa a esos dos viejitos por allá en un programa el sábado por la noche, que se la pasan. Yo le apuesto que nadie va a ser capaz de hacer nada. Todos nos quedamos igual. Todos nos quedamos diciendo: oiga, si alguien se parara a hacer algo, ¿por qué no se para usted a hacerlo? Usted sabe cuál es la situación, usted conoce qué es lo que está arruinando el hogar, usted sabe qué es lo que está causando el fracaso de su casa. ¿Por qué no se para? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no pierde el miedo y enfrenta la situación de su hogar? ¿Qué espera? ¿Qué espera? David no se quedó esperando nada. David habló, y aunque el hermano, escúcheme, aunque el hermano se levantó en contra de David, la palabra dice que Saúl escuchó lo que David estaba diciendo. ¿Quién es el pelado que está por ahí hablando? Tráigame en ese tal David. Y David, lo mismo que había confrontado con el pueblo, con los soldados, lo confrontó delante del rey. Y David le dice a Saúl: verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Sabe cómo se llama eso? Actitud. Frente al miedo tenemos que tener actitud. Frente al miedo tenemos que pararnos y decir: no más. No podemos vivir amedrentados toda la vida, pensando que vamos a fracasar, pensando que eso no puede cambiar. Todo lo que está torcido, el Señor sí lo puede enderezar. De alguna manera el Señor tiene que hacer. Y si el Señor, escúcheme muy bien, porque alguien tiene que escuchar esto: si el Señor tiene que desbaratarlo todo para volverlo a armar, lo hace. Pero algo tiene que pasar. Alguien tiene que recibir esa palabra. Pero no podemos seguir viviendo llenos de miedo y llenos de temor, esperando que el enemigo se siga burlando de usted y de mí en la cara. Que las cosas sigan cada día de mal en peor. ¿Qué pasó con David? Saúl se dio cuenta que era tanta la insistencia y la actitud de este muchacho. Por eso le digo: oremos para que el espíritu de David venga sobre nosotros.
Y era tanta la insistencia que dijo, ¿sabe una cosa? Vaya, hágalo, vaya. Vamos a insistir de tal manera que el Señor va a decir, ok, vamos a cambiar esto, ok, te voy a escuchar, ok, vamos a transformar, ok, vamos a hacer las cosas. El Señor tendrá que reaccionar ante nuestra actitud frente al miedo. A esa renuncia que vamos a hacer hoy de vivir con miedo, el Señor va a reaccionar y a decir, vaya, ok, ¿qué quieres? Vamos a hacerlo, vamos a trabajar, vamos a confrontar la situación para que las cosas cambien. Usted ya conoce el final de la historia. Ese que era un niño del cual se burlaban, ese que era solo proponía locuras, fue el que terminó derrotando al miedo más grande que había tenido Israel por muchos años, un Goliat. Pregunto, ¿cuánto tiempo más seguirá usted viviendo con miedo, amedrentado, amedrentada, simplemente porque no tiene el valor de enfrentar su Goliat, de enfrentar su gigante, de enfrentar su miedo? Hay que enfrentarlo. No podemos seguir amedrentados. Y repito, no podemos seguir acurrucados en una esquina con Satanás al frente, burlándose de usted y de mí, simplemente porque está logrando su cometido, tenernos anulados. No más. Eso no puede seguir pasando, iglesia. Yo me rehúso a que eso pase. Me rehúso a tener que ver familias llenas de miedo, porque quizá al hombre le quedó grande sacar su hogar, porque quizá al hombre le quedó grande ser sabio en su casa. No más miedo. ¿Qué? Porque quizá de pronto en el hogar es que aquí no se puede hablar ni decir nada. Perdónenme, eso pasa en un hogar del mundo, no pasa en un hogar de Cristo. En un hogar mundano, allá no se puede decir nada. En el hogar de Cristo, la palabra dice que todos somos uno en Cristo. Todos tenemos derecho a opinar, a hablar y decir las cosas. Si usted que está pensando ensancharse, usted que está pensando modificar el tema de ventas de su empresa, hoy lo animo a que lo haga. Le insto a que lo haga. Le motivo a que lo haga. Pierda el miedo y aprenda a confiar en la promesa que el Señor le entregó. Su empresa quizá para usted es el fruto de su esfuerzo y su inteligencia. Para el Señor es el resultado de una promesa que Él entregó. Y las promesas que el Señor da, la palabra dice que son en el sí y en el amén. Y ninguna palabra que el Señor envíe volverá a Él vacía. No caerá en tierra. Pastor, es que tengo un reto personal, pero tengo miedo. Y si yo fracaso, pues hermano, aprendió. Bien dijo un sabio popular: perder por aprender no es perder. Pero sí vencimos el miedo y aprendimos cómo se debe hacer la próxima vez que lo intentemos. Acompáñame a orar, por favor. Padre, bendito Rey, hoy oro dándote gracias, papá. Alabo tu nombre y bendigo tu nombre. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti para darte gracias, Rey eterno. Clamo a ti para decirte: papá, aquí estoy. Aquí está mi alma, Señor. Aquí está mi vida y mi corazón, Señor, para darte gracias. Señor, aquí estamos para decirte: Señor, renunciamos a todo espíritu de temor. Renunciamos a todo espíritu diabólico de miedo en el nombre de Jesús. Padre, no aceptamos seguir viviendo amedrentados, Señor, por el enemigo, Señor, usando personas aún de la misma familia para que nos tengan amedrentados. Renunciamos a eso, Señor. Renunciamos a vivir, Padre, acurrucados, Padre celestial, sin opinar, sin voto, sin una opinión, Señor, sin poder decir lo que pensamos, lo que sentimos o lo que creemos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que traigas el espíritu de David sobre nosotros, Señor amado. Ese espíritu combativo, ese espíritu de guerrear, espíritu guerrero, Señor, Padre, que no vivía amedrentado, que vivía sin temores, sin miedos, Padre amado, por lo menos en esa etapa de su vida, Señor amado, que estaba dispuesto, Padre celestial, a pelear por su casa, a pelear por su familia, a pelear por su pueblo, Señor, Padre, y dejando todo miedo a un lado, Señor, pudo enfrentar, Señor amado, Padre, todo lo que había por delante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, coloca ese espíritu combativo en nosotros, Señor, ese espíritu que sepa vencer todo miedo, toda acechanza de Satanás, Padre, y que nos permita en el nombre de Jesús, Señor, ir hacia adelante, caminar de tu mano, Señor.
Padre, batallar de tu mano, Señor, y saber, Padre amado, Señor, que tú estás, Señor, peleando buenas batallas por nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Padre, yo te clamo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú haciendo tu obra preciosa en nuestras vidas. Que seas tú, Señor amado, Padre, quebrantando toda fortaleza de temor, toda fortaleza de miedo, Señor. Padre, no podemos vivir con miedo, Señor. Viviendo sin miedo, Padre celestial, es lo que aprenderemos a partir de hoy, Padre celestial. Porque, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién viene contra nosotros, Padre? Señor, y tomo la palabra que sea el Salmo, Padre celestial 121. Señor, ¿cómo podré tener miedo a un simple mortal? Señor, el miedo, Padre celestial, se anula, Padre amado, Señor, con tu fuerza. El miedo se anula, Señor, cuando la fe verdaderamente está puesta en ti. El miedo se anula, Padre celestial, cuando realmente creemos, Padre, que tú peleas batallas por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, hay que perderle miedo, Señor, a fracasar. Hay que perderle miedo a perder. Hay que perderle el miedo, Señor, anular el miedo a hablar, a confrontar, Señor, lo que sabemos que está mal, lo que sabemos que es injusto, Señor. Padre, tenemos que confrontarlo, Señor, y saber, Padre celestial, Señor, que de tu mano, Padre amado, Señor, conquistaremos montañas todavía más altas, más grandes y más poderosas, Señor. Hoy yo te clamo y te pido, Padre celestial, que te glorifiques y que tu obra perfecta, Señor amado, Padre, venga sobre nosotros, Señor, para que podamos pelear batallas, Señor. Padre, que tu obra perfecta, Señor, venga con tu Espíritu Santo, Señor, empoderando a tus hijos y tus hijas, Señor amado, Padre, para que todo miedo y temor, Señor, se vaya fuera de nuestros hogares, Padre. Te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.